Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros nuevamente trayéndole una enseñanza, un estudio de parte del Señor que será de edificación, como siempre, para todo aquel que esté puesto, tenga disponible su oído al Señor para escuchar al Señor. Y todo lo de Dios es bueno, es justo y yo sé que será bueno. Esta enseñanza, este estudio de este día de hoy, es un estudio que no será tan largo como otros que he tenido que hacer por parte. Será un solo estudio si Dios no lo permite, ¿eh? Siempre que Dios no lo permita, claro está. Y es un estudio que pienso que va a resolver la duda que puedan tener muchos, porque es un estudio que hay muchos estudios de él, hay muchos maestros, pero hay muchos errores y hay muchas personas que sí están diciendo la verdad acerca de este estudio. Y nada, vamos a comenzar. Este estudio que vamos a dar hoy se encuentra en Primera de Corintios. Si tiene su Biblia, váyase a Primera de Corintios, número 11, el versículo es el 2. Primera de Corintios, número 11, versículo el 2. Yo uso la Reina Valera porque fue con la que me convertí y es con la que sigo. Reina Valera, 1960. Para los que no tienen Biblia, como siempre, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. No es ningún impedimento que usted no tenga Biblia para escuchar la palabra de Dios. Cuando usted pueda, usted se hace de una Biblia. Así que aquí se queda. Bueno, nada, vamos a comenzar. Primera de Corintios, número 11, el versículo del 2. Y primeramente vamos a presentar la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la gloria es de Dios. ¿Qué dice la palabra, las escrituras? ¿Qué dicen en Primera de Corintios, número 11, versículo 2? Atavio de las mujeres. Amén. Atavio de las mujeres. Amén. Este es el título, amén, de esta escritura, atavio de las mujeres. Por eso le digo que es un estudio que muchos maestros lo están dando, lo han dado, muchos lo dan bien, como lo han sentido de parte del Señor, como lo ha sido revelado de parte del Señor. Pero hay muchos que están en un error, amén. Y que sea Dios poniendo su palabra en cada persona que va a escuchar este estudio en el nombre del Señor Jesús. Y atavio, yo quiero comenzar atavio. Primeramente, aquí tengo el estudio hecho en el ordenador, por eso me van a ver girar siempre, ¿no? Tengo el estudio hecho, he sacado los versículos y todo, amén. Y voy a comenzar porque a las mujeres ya sabemos que es las mujeres, nosotras, ¿no? Pero atavio, ¿qué significa atavio? Amén, atavio. Conjunto de arreglos, vestidos y adornos que se salen de lo común. Esto dice el diccionario, amén. Conjunto de arreglo, vestido y adorno que se salen de lo común. O sea, que se salen de lo común, que no es algo, amén, como que tú llevas 24 horas, sino que es algo que tú te lo pones, amén, que sale de lo común, amén. Similar, ¿qué es similar al atavio? Compostura, adorno, amén. Este tema que vamos a dar hoy, atavio a las mujeres, amén. Es muy conocido como el velo, amén. El velo en la mujer cristiana, amén. Pero yo lo quiero dar como corresponde a la palabra, como está aquí en las escrituras. Atavio de las mujeres. Primera de Corintios, número 11,
versículo 2. Amén. Yo quiero darlo así. No quiero darlo con otro nombre, porque este es el nombre. Primera de Corintios, número 11, atavio a las mujeres. El versículo es el 2. El atavio es un conjunto de arreglo. Nuevamente, yo me repito las veces que me tenga que repetir. Amén, porque a mí me gusta dejar las cosas claras. Yo soy clara y me gusta dejar las cosas claritas. Amén. Atavio, conjunto de arreglo, vestido y adorno que se salen de lo común. Amén. O sea, que no es algo que usted lleva 24 horas, sino que es algo que la gente al verlo, amén, dice, ¿qué es esto? Amén. Similar, compostura, adorno, una compostura, un adorno que nos ponemos. Amén. Común, ¿qué significa común? Que es usado por varios individuos o por una comunidad. Amén. Común, que es usado por varios individuos o por una comunidad. Amén. O sea, que no es algo que lleva el mundo entero. Amén. Sino que una comunidad lo está usando o algunos individuos. Amén. En este caso, la iglesia de Cristo. Amén. Está usando un atavio en la mujer. Amén. Y aquí quería comenzar este cachito para dirigirme ya directamente a la escritura. Amén. Atavio a la mujer. Amén. Primera de Corintios. Amén. Número 11, el versículo es el 2. Los que somos viejos, amén, vamos ya más ligero, ¿no? Pero los que son nuevos, usted no tenga prisa, usted devuélvalo, usted edifíquese con el Señor, amén. Atavio de las mujeres. Un atavio ya dijimos que es un adorno, que es algo, amén, que es un conjunto de arreglo, que se sale de lo común, similar, un adorno, amén, una compostura, un adorno. Vámonos, Primera de Corintios número 11. El versículo del 2. Desde el 2 hasta el 16 vamos a estar leyendo las escrituras. Desde el 2 hasta el 16. Amén. Y ahora sí. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí. Amén. Aquí Pablo le dice a la iglesia, amén, en Corintios, que él os alaba. Amén. Porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Amén. ¿Qué estaba reteniendo el pueblo de Corintio? Las instrucciones. Pero ¿de quién Pablo recibía las instrucciones? Dice la palabra de Dios. Amén. Que Pablo recibía las instrucciones, amén, que su ministerio, amén, fue del Señor, que Pablo recibía las revelaciones del Señor, amén, y que él hacía, según las recibía, las entregaba. Alabo, ¿qué significa la palabra alabar? Vamos a ver qué significa la palabra alabar en el diccionario, amén. Decir cosas favorables de una persona o de una cosa, resaltando sus cualidades o mérito. O sea, amén, ¿qué significa? Cuando Pablo le dijo, les dice, os alabo, hermano, amén. O sea, estaba resaltando sus cualidades, amén, favorables del pueblo. O sea, lo alababa, amén, porque veía cosas buenas en ello, amén, y los estaba resaltando, amén. Y repito, amén, me repito porque este tema, amén, este estudio es muy delicado, ya que hay muchos maestros dándolo, amén. Algunos los están dando de parte del Señor con revelación, amén. Han recibido la revelación y otros sin revelación están erróneos, amén. Pero yo no soy quien para sacar de dudas, sino que es la misma palabra la que te sacará de duda, amén. Y creyéndole al Señor sobre todas las cosas, amén. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Amén. O sea, como Pablo la entregaba, Pablo la recibía y Pablo la entregaba. ¿De quién la recibía Pablo? Del Señor. Amén. El versículo 3. Pero quiero que sepáis, amén. Pero Pablo quería dejar algo claro. Amén. Claro. Amén. Pueblo de Corintios, que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Cristo es la cabeza. Amén. ¿Qué simboliza esto? Que es el jefe. Amén. De todo varón. Amén. Y el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Y Dios ha compuesto al varón como cabeza de la mujer. Amén. Y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Entonces, el jefe, Jesús, la cabeza de todo varón, amén. El varón, la cabeza de la mujer, amén. Y Dios, la cabeza de Cristo, el jefe, uno más grande, amén. Porque dijo el Señor mismo, que el Padre mayor es que
que Jesús, amén, porque Jesús vino aquí a la tierra en condición de hombre, amén. Continuamos en el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza, amén, con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Amén. Todo varón, o sea, todo hombre que ora, amén, o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Amén. ¿Qué es profetizar? Amén. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Amén. En este caso, hablar con Dios. Amén. Alabar a Dios. Todo lo que hagamos hablando con Dios. Amén. Dedicado a Dios. Amén. O profetiza. Amén. Profetiza. Hablar la palabra de parte de Dios. Amén. Que no es tuya la palabra, sino que tú la estás entregando de parte de Dios. Amén. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Amén. ¿Cuál es la cabeza del varón? Aquí en el versículo 2, en el versículo 3, acabamos de leer que su cabeza es Jesucristo. Amén. Jesús. Amén. Entonces, ¿qué significa afrenta? ¿Qué significa la palabra afrenta? Amén. Afrenta, hecho o insulto. Amén. Que ofende gravemente a una persona o por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etc. Amén. Similar, agravio, deshonra, vergüenza. Amén. Entonces me repito, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Amén. Entonces, ya sabiendo qué significa afrenta. Amén. Que significa insulto, que está ofendiendo gravemente, amén, a su cabeza. ¿A quién está ofendiendo? En este caso, el varón, si se cubre la cabeza, está ofendiendo a su cabeza, a Jesucristo, amén. Lo está ofendiendo, amén. Similar, agravio, lo deshonra, lo avergüenza gravemente, y dice que es gravemente, que es un hecho grave. Pero ¿quién? Al varón, amén, al varón, amén. No le es dado que se cubra la cabeza para orar o profetizar de parte de Dios, para entregar la palabra, el mensaje de parte de Dios. Al varón no le es dado este mandamiento. Amén. Pablo no entrega esta palabra, amén, al varón. Y el mismo título lo dice, atavio de la mujer. Es un atavio para la mujer, no para el hombre. Amén. Continuamos en el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Amén. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Amén. Pero toda mujer que ora o profetiza, si la mujer ora, amén, habla a Dios, todo lo que vaya a hacer para Dios, amén, o profetiza, entregando la palabra de parte de Dios, amén, con su cabeza, amén, con la cabeza descubierta, o sea que no se la cubre, amén, afrenta su cabeza, está avergonzando. Ya hemos visto en el diccionario que la palabra afrentar significa que deshonra, que avergüenza su cabeza. ¿Y cuál es su cabeza? El varón, pero es que en el varón está la cabeza de Jesucristo, está afrentando al Señor mismo, amén, a través del varón que representa la cabeza. Amén, que Jesús es su cabeza, la cabeza del varón, y ella afrenta, avergüenza a su cabeza. Su cabeza es el hombre, amén, pero ¿quién es la cabeza del hombre? Es Jesús. ¿Quién es la cabeza de Jesús? Es Dios, amén, o sea, está afrentando directamente al mismo Dios, amén, lo está avergonzando, amén, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Le sería lo mismo si la mujer no se cubre su cabeza para orar o profetizar, le sería lo mismo que si se hubiese rapado, o sea que si no tuviera cabeza, como si no tuviera jefe, amén. Si no vamos a algo simbólico, es como que usted cubra una mesa, amén, y la descubra, amén. ¿Cómo va a quedar? Sin nada. O sea, cuando la mujer se atreve a dar el paso de orar o profetizar, amén, de parte de Dios, entregar la palabra de parte de Dios, amén, sin cubrirse, está afrentando a su cabeza, lo está deshonrando, lo está avergonzando gravemente. La cabeza, el hombre, pero la cabeza del hombre, Jesús. La cabeza de Jesús, Dios. O sea, que es algo que va directamente al Señor. Y lo mismo es que si se hubiese rapado, lo mismo es como si ella se representara sin ese jefe que Dios ha puesto como autoridad al hombre. Amén. Perdón.
Vámonos, continuamos en el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Amén. Es tan grave que si no se cubre, que se corte el cabello, porque el cabello, amén, o sea, le está representando la cobertura, amén, de su cabeza. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Amén. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse o raparse el cabello, que se cubra. Amén. O sea, Pablo aquí da un ejemplo que simbólicamente, amén, en lo físico, si la mujer no se estaba cubriendo, amén, o sea, lo mismo es que si que se rapara, amén, o que se corte, amén. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Entonces le estaba diciendo, córtatelo, amén, rápatelo, porque lo mismo es, amén, que si no tuvieras cabeza. Pero si te es vergonzoso, amén, o sea, Pablo lo usa como para demostrar lo vergonzoso que es, porque la mujer no se iba a cortar el cabello, amén. No se iba a rapar su cabeza, era muy vergonzoso una mujer sin cabello, amén. Rapada, ya que muchos sabemos que el cabello es una compostura que Dios ha puesto que fija, porque fija, no es algo que te puede quitar y poner, amén. Es muy bonita, amén. Y le hace muy, muy bonito el rostro a la mujer y todo, amén. Entonces Pablo daba este ejemplo. ¿Te es vergonzoso? Mira lo vergonzoso que es. Pues si tú estás haciendo esto, entonces cuando tú no te cubres tu cabeza, amén, entonces tú estás haciendo lo mismo a Dios. Amén. Es una vergüenza para ti cortarte el cabello, raparte. Le daba un ejemplo. Pues mira lo vergonzoso que es delante de Dios que tú no te cubras. Amén. Le estaba dando un ejemplo. Amén. Esto fue lo que hizo Pablo. Darle un ejemplo para que vea lo vergonzoso que era que ella se cortara mi cabello, raparme. Pues es lo mismo que tú estás haciendo cuando no te cubres. Le mostró lo vergonzoso que era delante de su cabeza. Amén. Continuamos en el versículo 7, pero le dio a elegir, si no te quieres rapar, cortar, cúbrete. Le estaba enseñando, cúbrete. Amén. Continuamos en el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Amén. Pero ¿qué nos enseña el Señor cuando usó la vida de Pablo aquí, en estos versículos? Que el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es la imagen de Dios. Amén. Él es la imagen, la figura. Amén. Una imagen es una figura de Dios, el varón. Amén. Y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. ¿Por qué la mujer es la gloria del varón? Aquí vamos a continuar. Amén, el versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Amén. Porque varón no procede, o sea, el varón no nació de la mujer, sino la mujer que nació sino la mujer nació del hombre. Amén. Procede su procedimiento. ¿De dónde? Del hombre. Amén. Cuando Dios hizo caer el sueño sobre el hombre y de una costilla hizo la mujer. Amén. Continuamos. El versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Amén. Y tampoco, amén, el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, porque el varón fue primero. Amén. Entonces Dios le hizo una ayuda idónea al varón. Amén. Continuamos en el versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Amén. Por causa de los ángeles. En el versículo 10, amén. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Qué significa señal? Amén. Aquí vamos a buscar la palabra señal, que la tengo aquí en el estudio. Señal. Rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosas de las demás. Especialmente una marca, amén, que se hace con este fin. Ejemplo,
Pon un ejemplo, pon una señal a la página que te interesa. Amén. Aquí en el diccionario un ejemplo. Amén. Señal, amén. La señal es un rasgo físico, algo que te permite reconocer o distinguir. O sea, en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. O sea, es un rasgo, algo que permite distinguir, amén, a la mujer. Amén. A la mujer. Amén. Sobre su cabeza, amén, de autoridad, amén, señal de autoridad, el permiso, amén, la autoridad es el permiso, sobre su cabeza por causa de los ángeles, por causa de los ¿qué? De los ángeles, amén, los ángeles, amén, que trabajan al servicio, trabajan para Dios, pero Dios usa sus ángeles al servicio, amén, de sus hijos, de sus escogidos, amén. Ellos están al servicio de los escogidos, pero todo por una orden de Dios, primeramente, amén. Nosotros no tenemos el poder de darle una orden a un ángel, sino que nosotros, como nos enseñó el Señor, pedimos a Dios, amén, y Dios nos envía a sus ángeles, amén. Entonces los ángeles, al ver esta señal, amén, esta señal, en este caso lo tengo yo el velo puesto, amén. Al ver esta señal reconocen que esta persona está bajo una autoridad, amén, que esta persona no está ahí porque esto no, bajo una autoridad, amén, bajo una autoridad, está como una señal, amén. Es como cuando vamos a pasar la calle y tenemos una señal de que podemos pasar, verde pasa, rojo no pasa, amén. Pues una señal, la señal que nos autoriza, amén, de parte de Dios a la mujer, amén. El 11, versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el Señor. Pero en el Señor, amén, en la iglesia, amén. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, amén. Pues ambos nos necesitamos y es así, amén. Aquí continuamos en el 12, porque así como la mujer procede del varón, amén, la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, amén, todo viene de Dios. En este caso, la mujer nació del varón, pero luego, amén, el varón nace de la mujer, amén. Dios usa el vientre de la mujer para que el varón nazca. Pero todo de quién viene, de la procedencia de nosotros, ¿de quién es? De Dios. Por eso ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Amén. En el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Amén. En el Señor, amén. Entonces continuamos en el versículo 13. Juzgad vosotros mismos, amén. Entonces Pablo le dijo al pueblo de Corintio, amén. Y ya sabemos que la palabra no solo estuvo para el pueblo de Corintio, la palabra está para los que estaban ahí y para los que venían después y para los que siguen viniendo, para los que se siguen agregando al cuerpo. Amén. Para nosotros, para mí que estoy aquí, para vosotros que estáis ahí de ese lado y para los que van a venir después. Amén. La palabra está de parte del Señor para todos. Amén. El 13, juzgad vosotros mismos. Amén. ¿Qué significa juzgar? Vamos a ver qué significa juzgar. Formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Similar, decidir. O sea que Pablo les estaba diciendo, juzgad vosotros mismos, decidir vosotros mismos. Amén. Pero Pablo, ¿qué le dice? Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Entonces le hace la pregunta, ¿es propio? Amén. Es propio que la mujer ore a Dios, amén, sin cubrirse la cabeza. Es propio. O sea, le está diciendo, juzgad vosotros mismos. O sea, vosotros mismos decidir. ¿Por qué? Porque no le va a obligar, pero decidan vosotros mismos. Es propio. Está bien. ¿Qué significa? Es justo. Amén. Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Amén. Una pregunta, pero ¿qué le dijo de principio? Decidan vosotros. ¿Y qué significa juzgar? Formar juicio o una opinión. Den vuestra opinión, decidan. Amén. Es propio, está bien que esto se haga. Orar a Dios sin cubrirse la cabeza. Amén. Continuamos en el versículo 14.
La naturaleza misma, entonces Pablo enseña, les dice al pueblo de Corintio y a nosotros los que estamos aquí hoy, amén. La naturaleza misma, ¿qué significa la naturaleza? La naturaleza es lo que vivimos nosotros, la naturalidad con la que Dios nos ha formado, la naturalidad con la que Dios nos ha creado, amén. En nuestra naturaleza, por ejemplo, las uñas naturales, ¿verdad? Yo llevo mis uñas naturales después que entendí la palabra del Señor, después que estoy aquí en el camino del Señor, llevo mis uñas naturales, ya yo no me la maquillo como me la maquillaba cuando no había venido al camino del Señor y había comprendido que estas cosas no eran de Dios, amén, porque están en contra de la naturaleza como Dios te ha creado, amén. Entonces Pablo aquí está hablando de la naturaleza, amén. La naturaleza misma, o sea que la misma naturaleza, amén, nos enseña aquí, ya con signo de interrogación, nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, amén. O sea, en la misma naturaleza, sí, aquí Pablo usa un ejemplo, la misma naturaleza os está enseñando a vosotros, amén, que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Qué significa deshonroso? Vamos a ver si le tengo aquí en el estudio. Si no, amén. Bueno, vale, no le tengo aquí en el estudio deshonroso, pero es vergonzoso, amén. Sí que le tengo, perdón. Vergonzoso, bajo, deshonrar, amén. O sea, es vergonzoso. Amén, que pensaba que no le tenía porque le tenía tenía una página más abajo. Amén. Vergonzoso, o sea, deshonrar. Amén. Entonces, la naturaleza misma, amén, entendiendo qué significan estas palabras, naturaleza es con la forma en que Dios nos ha creado, nuestra naturalidad. Ella misma, amén, nos enseña y le hace la pregunta, no enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, en la misma naturaleza, ¿no veis que el varón no puede usar cabello largo? Amén. Pablo le hace la pregunta. Les dice en la naturaleza, o sea, fíjense en vuestra naturaleza. La mujer le crece el cabello y al hombre le es mandado a que se lo corte. Amén. Continuamos, versículo 14. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. O sea, dejarse crecer el cabello a la mujer, por el contrario, del hombre le es honroso. Amén. Es algo que no avergüenza. Amén. Es algo que es bonito. Amén. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Aquí viene una duda muy grande. Amén. Aquí viene el error. Amén, donde el error se ha ido impartiendo, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Pero ponga atención, usted que me escucha de ese lado, usted que me va a escuchar, ponga atención, porque yo no estoy aquí por casualidad. Amén. Yo no estoy aquí en este estudio por casualidad, yo estoy en este estudio porque yo misma he pasado mi experiencia, porque yo misma he buscado conocer la verdad, porque yo también me quedé con que el lugar del velo me era dado el cabello. Yo también me quedé ahí. Amén. Así que preste mucha atención porque Dios es el que revela. El Espíritu Santo de Dios es el que revela. Así como me lo reveló a mí, se lo va a revelar a usted. Pero usted tiene que creerle al Señor, tomar las Escrituras, estudiarla. Amén. Ayunar, orar, buscar. Amén. En el Señor y no salir a preguntar porque lo llenan de dudas y de errores. Amén. Que fue lo que yo hice. Yo me quedé ahí en el Señor. El Señor sabía que yo estaba ahí. Y hasta que el Señor no me dio el sí o el no, yo seguí. Hasta que el Señor no me dijo sí, o sea, yo seguí buscando en Él la respuesta. Señor, ¿y cuándo es? Señor, ¿será verdad? Yo seguía ahí con el Señor, no me fui afuera a hablarlo porque te llenas de confusión, te llenan de errores y de confusión. Amén. Voy a terminar, voy a volver a repetir el versículo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Amén. Aquí Pablo enseña, le da el ejemplo.
A la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, es algo que no avergüenza, pero el hombre dejárselo crecer deshonra. Amén. El hombre fue puesto para que se corte el cabello, pero la mujer no. Amén. Porque en lugar del velo le es dado el cabello. Amén. Pero ¿a qué Pablo se está refiriendo? En lugar del velo le he dado el cabello. Amén. Voy a continuar al 16 y luego me voy a devolver porque aquí es donde se ha implantado y ha corrido el error. En lugar del velo le he dado el cabello. Voy a continuar. Amén. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Amén. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso. ¿Qué significa contencioso? Aquí tengo la palabra en el estudio. Contencioso. Asunto que es motivo de disputa entre dos partes. ¿Qué significa contencioso? Asunto que es un motivo de disputa entre dos partes. Amén. Entre dos partes. O sea, es un asunto de disputa, o sea, no estar de acuerdo, disputar por este tema entre dos partes. Pero ¿qué Pablo dice? Con todo eso, si alguno quiere contender, nosotros no tenemos tal costumbre, o sea, nosotros no tenemos esta costumbre, no vamos a contender, ni la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia? El cuerpo. O sea, si alguno quiere contradecir, contender con este mandamiento de atavio a las mujeres, que contienda. Pero ni Pablo, ni la iglesia tiene esa costumbre de hacerlo. Amén. Entonces, este versículo que es donde marca el error, amén, que es donde se ha extendido el error, en el versículo 15, porque en lugar del velo le es dado el cabello, amén. Claro, a nosotras las mujeres, en lugar de llevar un velo, amén, simbólicamente puesto, amén, con un paño, amén, una tela, no es dado el cabello, o sea, el cabello físico, nosotros físicamente, nuestro cabello, nuestro velo, pero ¿dónde? En la naturaleza. Pero simbólicamente, para orar y profetizar, no ha sido puesto un atavio. ¿Qué es un atavio? Un adorno, ya os dije antes. Un adorno, una compostura. En lo espiritual, el velo. Físico, naturaleza, nuestro cabello. En el sitio, amén, porque en el lugar significa sitio, amén, o sea, en el sitio que está ocupando, amén, el velo le es dado el cabello. ¿Pero dónde? Esto en la naturaleza, en la forma en que Dios nos ha creado, en nuestra naturaleza. Dios nos ha dado el cabello, amén. Nuestro cabello, amén, es nuestro velo. ¿Pero qué es nuestro velo? Es nuestro velo natural, pero no es el espiritual. El espiritual es atavio a la mujer, es un atavio, es una compostura. Amén. Ahí es donde radica el error, donde ha corrido el error, y los que han buscado de Dios han encontrado la verdad, pero los que no han buscado y se han puesto en ellos mismos, en su propio saber, han extendido este error. No, pues tengo que usar el velo. No. Porque en lugar del pelo, voy a leer aquí. Porque en lugar del velo le he dado el cabello. En el lugar de que tú estés usando ese velo, te ha dado el cabello y está en lo correcto, se le ha dado el cabello, pero en la naturaleza. Donde esa persona que dan este estudio, donde radica el error en ello, es cuando dicen, no lo tienes que usar. No lo tienes que usar porque en lugar del velo te ha sido dado el cabello, hasta ahí bien, pero en la naturaleza. Entonces ellos en lo espiritual ordenan, porque lo están expandiendo. No lo tienes que usar. Pero si tú quieres, úsalo. No, esto no es si tú quieres. Amén. Esto no es si tú quieres. ¿Qué dice Pablo en la entrada?
en el versículo 2. ¿Qué dice Pablo en la entrada de 1 Corintios 11, versículo 2? Os alabo, hermano. O sea, Pablo estaba contento, amén. Lo exaltaba, hermano, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como le entregué. O sea, el pueblo estaba reteniendo las instrucciones tal como él las recibía y las estaba entregando. Entonces, el velo no es si tú quieres, amén. Una vez a ti te llega el conocimiento de parte de Dios, no es ya si tú quieres, es un mandamiento del Señor, porque ¿de dónde Pablo recibía la palabra para entregarla? Del aire no, la recibía del Señor por revelación. El Señor mismo revelaba a Pablo. Y Pablo estaba contento porque retenían las instrucciones tal como él la entregaba. Entonces es si tú quieres que vas a usar un velo en tu cabeza para orar o profetizar, hablar de parte de Dios. Amén, es si tú quieres. No, no es si tú quieres, porque ¿qué dice Pablo en el versículo 16? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. O sea, el que quería contender, el que se oponía a lo que Dios le ordenaba a Pablo que diera a las iglesias, él no tenía esa costumbre, ni la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios no tenía tal costumbre. Amén. Por tanto, no es si tú quieres, era lo que contendían, lo que decían no, porque en lugar del velo no es dado el cabello. No tenemos que usarlo, pero en la naturaleza, Pablo nos da de parte del Señor, amén, un ejemplo que en la naturaleza, en nuestra naturaleza, fíjate en tu naturaleza. ¿Cómo eres en tu naturaleza? Dios te ha creado con un cabello natural, amén, que es tu velo, amén, en tu naturaleza, pero simbólicamente, espiritualmente, amén. Para orar y profetizar no es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. En lo simbólico, en lo espiritual, pero en tu naturaleza, fíjate, ¿ves cómo Dios te ha dado este cabello? ¿Cómo Dios te ha dado ese cabello en tu naturaleza? Pues así mismo en lo espiritual Dios te ha puesto un atavio para ti. Amén. ¿Cuál es el atavio? Cubrirte la cabeza. Cubrirte la cabeza. Amén. ¿Qué significa cubrir? Amén. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, por ejemplo, cúbrame esa comida que está ahí, a una vecina, por poner un ejemplo, ¿no? Cúbrame esa comida que está ahí. ¿Qué va a hacer la comida? Perdón, ¿qué va a hacer la vecina? Vecina, cúbrame esa comida que está ahí, por favor. ¿Qué va a hacer la vecina? La vecina lo va a cubrir por aquí. ¿Por aquí? Si la vecina lo cubre por aquí, le van a entrar la mosca a la comida. La vecina, para que no me le entre nada de esa comida, me lo tiene que cubrir. ¿Y qué Dios ha mandado a cubrir? La cabeza, mi cabellera que está aquí dentro, y ponerme un velo como símbolo espiritual, señal de autoridad. Amén. Por causa de los ángeles. Amén. Reconocen que nosotros estamos bajo una autoridad a la mujer. Entonces, en lugar del velo, te es dado el cabello, sí. Amén. Sí. En lugar del velo, de que tú lleves un velo, un atavio, 24 horas puesto, como hay países que lo llevan 24 horas, mujeres que lo llevan 24 horas, pero no lo llevan por la misma causa que la llevamos nosotros lo que predicamos, o sea, nosotros, la iglesia de Cristo, no lo llevan por la misma causa, ellos lo llevan por otra causa, su causa es otra, lo llevan 24 horas, usted sabe cuáles son esas mujeres que usan el velo 24 horas, amén, yo no tengo que estar dando nombre, pero usted sabe cuáles son, y lo llevan 24 horas, amén, y solo le puede ver el esposo, me parece, y no sé si el padre de ellas también les puede ver, pero siempre tienen que estar cubiertas, amén, entonces, Dios no nos ha dado de que lo llevemos 24 horas, no. En lugar del velo, te has dado el cabello. En lugar de que tú uses un velo 24 horas, se te ha dado el cabello en tu naturaleza, pero aquí va. En tu naturaleza se te ha dado el cabello, pero para orar y profetizar es propio. Juzguen vosotros mismos. Decidí vosotros mismos, es propio.
No, no es propio. Porque dice en el 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en la iglesia ni la iglesia de Dios. O sea, el cuerpo no va a discutir sobre esto. Dios dijo que la mujer ora y profetice cubriendo su cabeza. Es lo que Dios dice, usted no va a contender. Esto no es si tú quieres. Cuando tú no conoces la verdad, amén, entonces tú eres sin entendimiento. ¿Que te va a perder no usar el velo? No, no te va a perder, por supuesto que no. Pero si Dios te ha mandado la palabra y Dios le apetece que tú lo lleves, a ti lo que te pierde es la desobediencia. No obedecer a algo que Dios te ha mandado a que lleve. Desobedecerle a Dios, porque los desobedientes no van a entrar al reino de los cielos. O sea, no es que te pierda. Entonces hay personas que pueden decir, pero entonces si no me pongo el velo me voy a perder. No, es la desobediencia, de que Dios te dé el entendimiento y tú dices, es que no me apetece llevar eso, es que me da vergüenza llevar eso. No lo uses para la gente, úsalo para Dios. Amén. Úsalo para Dios, porque es para Dios, es orar, hablar con Dios, todo lo que vas a hacer con Dios y profetizar, entregar la palabra, el mensaje que Dios te manda a que entregues, amén, y esta señal, amén, que yo tengo aquí, esta señal, mi velo, amén, está indicando que yo estoy bajo autoridad, amén, que yo tengo una autoridad, que yo misma no soy mi cabeza, yo tengo una autoridad, amén, yo tengo una autoridad, amén, yo misma no soy mi cabeza en la naturaleza, amén, y voy a volver a leer, amén, aquí en el 14 nuevamente, voy a hacer énfasis, el versículo 14 hasta el 16, voy a volver a hacer énfasis, amén, porque este final es donde muchos han impartido el error, amén, la naturaleza misma, o sea, ¿cuál es nuestra naturaleza? Uñas naturales, no me la pinto, pestañas naturales, no me la pinto, amén. Labios naturales, amén, todo natural, cuerpo natural, mi pecho natural como Dios me lo creó, amén. Mi trasero natural, no me tengo que injertar silicona como Dios me lo ha creado. Y si vengo al evangelio con silicona, amén, lo hablo con Dios a ver qué hago, amén. Ahora ya después que estoy dentro de irme a injertar silicona, pues no, amén. Pero si vengo del evangelio, si vengo de la calle con la silicona, le pregunto a Dios qué hago con esto, Señor, amén. Por ejemplo, los transexuales, cuando venido el evangelio, el pecho que tenían de silicona se lo quitaron. ¿Me entienden? Hay cosas que se pueden quitar, Hay cosas que se pueden quitar. Delante de Dios no tenemos excusa, amén. Hay cosas que no, hay cosas que Dios dirá, no te lo quites porque si te lo quitas te vas a morir en esa, no lo sé, amén. Por poner un ejemplo, amén. Entonces el 14, en la naturaleza misma, nuestra naturaleza, o sea, la naturalidad, cosas que tú no le puedes agregar ni quitar. Amén. Ya ve, como yo he sido peluquera, amén, y yo sé como las canas las tiñas y vuelve, las tiñas y vuelve, la tiñen y vuelve. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene que seguir su curso. Amén. Esa es la naturaleza, la misma. La naturaleza misma no enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. En la naturaleza lo estamos viendo. Un hombre con el cabello largo. O sea, ya sabéis quiénes usan los cabellos largos. Unos lo usan por moda, por desconocimiento. Amén. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, pero que la mujer en su naturaleza tenga su cabello largo es honroso, es hermoso de parte de Dios, para Dios. Amén. Porque en lugar del velo le he dado el cabello. En lugar del velo le he dado el cabello. En lugar del velo te ha sido dado el cabello. Amén. En lugar de que tú uses un velo permanentemente, Dios te ha creado con un velo natural, tu cabellera, pero para orar y profetizar, no. Para orar y profetizar te tienes que cubrir. ¿Lo dice la mujer que soy? No. Lo dice la palabra, lo dice la escritura de Dios, y la iglesia de Dios no puede ser contenciosa. Tú no puedes contender a lo que el Señor ha dicho. Amén. Bueno, vamos por el minuto, vamos por 44, pero vamos a ver si lo terminamos, y si tenemos que hacer 2 partes, la hacemos. Amén. Que no estamos para correr, estamos para dejar las cosas claras. Amén.
¿Qué significa cubrir? Amén. Cubrir, poner algo encima o delante de una persona o una cosa de manera que queda total o parcialmente oculta, protegida y resguardada. Amén. Ya ve que cubrir, en lugar de tú ponértelo, no es aquí. Amén. No es aquí. No es aquí. Es que te cubra. Amén. Poner algo encima, delante de una persona o de una cosa de una manera que queda totalmente, parcialmente oculta. O sea, se oculta tu cabellera física. Amén. Tu cabellera física se oculta, entonces te sale la espiritual, el velo espiritual, como estoy yo. Amén. Por eso yo lo uso hasta aquí y no me veis usándolo hasta ahí. Por eso mismo. Amén. Porque si yo lo uso por aquí, no es cubrir, no me estoy cubriendo. Amén. Yo lo estoy poniendo ahí y ya está. Pero cuando yo lo uso aquí, mi cabellera natural con la que Dios me ha creado, mi velo natural, amén, está oculta. ¿Con cuál? Con la espiritual, para orar y profetizar de parte de Dios, para entregarle el mensaje, la palabra de parte de ¿quién? De Dios. Amén. Continuamos. Similar a ropar o tapar, como he dicho antes, si usted le dice a una vecina, tápame la comida y la comida te la tapa a media, ¿cómo no le van a entrar la mosca al huequito que le quedó? ¿Verdad que sí? Entonces, si tú te pones el velo por aquí, tú no estás cubierta. Amén. No estás cubierta. Tu cabellera natural, tu velo natural no está cubierto. Amén. Porque cubrir es que quede completamente tapado. Ya ve, como yo, me lo tapo. Amén. Y mi cabellera natural, mi velo natural, queda cubierto, queda tapado para presentarme con el espiritual, el velo espiritual. Amén. Que es la señal de autoridad. Amén. De que yo estoy bajo autoridad. Amén. Continuamos con las escrituras y si no lo hace, vergonzoso. Amén. Estás avergonzando a tu cabeza. Amén. Continuamos. Estoy aquí con el ordenador porque tengo el estudio hecho. Juzgar. ¿Qué significa juzgar? Amén. Formar un juicio, una opinión sobre una persona o una cosa. Decidir, similar a decidir. Amén. O sea, nosotros mismos tenemos que decidir si es propio. Amén. Y aquí llego, el velo. ¿Qué significa el velo? ¿Qué es un velo? Tela de tul o gasa u otro tejido fino, ligero y transparente con que se cubre algo, como adorno o para ocultarlo discretamente a las miradas. Amén. Una tela. Amén. U otro tejido. Amén. Contencioso, asunto que es motivo de disputa, ya lo he dicho. Amén. Continuamos. Entonces vamos a entrar a más versículos. Vamos a entrar a otros versículos. Amén. Yo pensaba que este estudio iba a salir en una sola parte, pero lo voy a hacer en dos partes, si Dios no lo permite. Y si tienen que ser en tres, en la que estén. Amén. Porque en la que hagan falta. Amén. Porque tenemos que dejar las cosas claras, ya que hay muchos estudios. Amén. Pero hay muchos estudios que están bien de parte de Dios, le ha sido revelado, pero hay otros que están en un error, que en lugar del velo te he dado el cabello, sí, en tu naturaleza, te ha sido dado un velo natural, tu cabellera, pero en lo espiritual no es así. Amén. Y vamos a hacer dos partes, y si hace falta más, pero creo que con dos llegamos. Amén. Porque tengo que entrar a unos versículos y continuar un poquito más. Así que nada, entonces aquí nos quedamos. La primera parte, atavio de las mujeres, primera de Corintios, número 11, el versículo 2. Vámonos a la segunda parte, nos vamos y ahora regresamos para hacer una segunda parte. Bueno, hasta ahora.